sistema es ideal para todos por igual. Busca siempre bienestar, armonía al corazón, un susurro sin final. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro que hace soñar. El modo de operar de Estados Unidos es federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de estos estados mediante representantes crearon una cooperativa que se llama Gobierno Federal, al que los estados le encomiendan 18 servicios especiales muy importantes. Bienvenidos a Armonía Federal. Bienvenidos a Armonía Federal. Buenos días, gente querida, un día más aquí, sean todos bienvenidos a Armonía Federal, el canal que hacemos para transitar las sendas de la libertad en pos del sistema federal para Bolivia, utilizando esta nuestra cartilla federal, que es nuestro manual de apoyo para estos conversatorios. El día de hoy nos visita Gustavo Melgar, un amigo también que está con nosotros en la lucha por llegar a ser 5 millones de bolivianos con el sistema federal en el corazón. Buenos días, David. Buen día, gusto de estar aquí en este prestigioso programa y saludos a todos los televidentes, con mucho gusto para poder introducirnos más en este sistema federal que es necesario que el pueblo lo conozca. Doctor, bienvenido también usted. Muchas gracias, muy buenos días, también muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias al doctor Gustavo Melgar Cuellar por su presencia. También saludar y agradecerles al realizador general Freddy Calcinas, que está guiándonos, a la señora Carlita en la conducción de la consola de los comandos, y a la señora Sonita Calcinas, encargada de la distribución de esta información. Mucho gusto de estar con ustedes y, como estaba previsto, hoy en la antesala de la lectura de una propuesta de Constitución Federal que tiene preparada Armonía Federal para que sea la asimilable a esta Constitución que es la vigente de los Estados Unidos. Estoy mostrando la Constitución de los Estados Unidos de América. Así se llama, The Constitution of the United States of America. Así se llama, y nosotros hemos tomado, repetimos, como modelo ese país que está en el norte de nosotros y que desde hace 200 años viene conduciéndose con una constitución sencilla para el órgano federal, porque ya sabemos que la fórmula universal del federalismo auténtico dice que para el caso de Bolivia son 9 estados soberanos y un órgano federal. Bien, entonces decía que estamos en la antesala de comenzar nuestras lecturas artículo por artículo de lo que será la propuesta de constitución del órgano federal que Armonía Federal por este canal les hará conocer y querrá su opinión. Entonces, en esa antesala estamos todavía recalcando de que el lenguaje que se utilice es muy importante y también es muy importante la elección del modelo. Si un veterinario, por ejemplo, fuera a describir a un elefante, pues no deberá tomarse a un chulupi como referencia. Deberá tomarse algo semejante
al elefante y seguramente algo grande, un algo con trompa, un algo que tiene unas características cuya descripción puedan asimilarse. Entonces, ese es el caso nuestro, el que consideramos que hemos hecho la mejor elección del modelo. El modelo que hemos elegido es este, que se parece, en realidad se parece mucho a lo que es el corazón de América, a lo que es lo que conocemos y llamamos Bolivia. O sea, es un sitio, un lugar que nació aquí, nació algo más pequeño que Bolivia. No llegaban a ser 1 millón de kilómetros cuadrados, estaban por los 800.000 kilómetros cuadrados y una población que rondaba los 5 millones de habitantes. Y ellos fueron 13 estados soberanos y que cada uno con su propia constitución que concuerdan en un año de esos, en 1787 al 89, concuerdan armar un órgano federal. Bueno, entonces, hablando de esa elección, nosotros, los de Armonía Federal, viendo todo el mundo y habiendo revisado los sistemas que optaron en el mundo, coincidimos con el señor Madison y un señor Hamilton en que el mejor sistema para el mundo es que cada estado se autogobierne y que cada estado tenga su propia constitución. Y ahí es donde aparece que cada estado estadounidense tiene su propia constitución, lo que deberá ser justamente como modelo que cada estado soberano boliviano tendrá su propia constitución. Por ejemplo, el estado soberano Chuquisaca deberá tener su propia constitución, como su propia constitución el estado soberano de Cochabamba, como su propia constitución el estado soberano La Paz. Bien, entonces ese modelo que tiene comprobado desde hace 200 años es el que nosotros proponemos por su semejanza, por su similitud, que sea aplicado en el corazón de América. Tenemos la enorme ventaja de que está comprobado y que fue iniciado en un sitio, en un país, aquí mostrando abajito, en un país que en su momento, como nosotros, tenía un tamaño parecido al nuestro y que tenía las necesidades de desarrollarse intelectualmente. Entonces consideramos de que ese es un acierto de Armonía Federal, el haber tomado a este país como modelo de federalismo y cuyo éxito nosotros conocemos. El 20 de julio, o sea, hace 3 días, se celebró el 55 años del alunizaje de un ser humano en la Luna. Y fue justamente producto de las investigaciones, aparte de otros investigadores, de los Estados Unidos, que logró esa hazaña, por decir, en 200 años. Nosotros también llevamos como 200 años, pero desafortunadamente lo hemos hecho de un modo diferente. Entonces, la propuesta es 9 estados soberanos y un órgano federal. Su comentario, querido. Claro que sí, doctor, y justamente como acotación a lo que usted dice, quiero leer la página 13 de nuestra cartilla federal, donde dice que cada departamento actual de Bolivia pasa a reconocerse a sí mismo como un estado plenamente soberano por su historia y por su convicción inalienable. Cada uno de los 9 estados soberanos tiene su propia constitución estadual, con su propio poder legislativo, su propio poder ejecutivo, su propio poder judicial y su propio poder electoral.
Cada estado soberano administra su propio territorio, elabora sus propias leyes y administra su propia justicia, dando seguridad jurídica y sentido a la educación, la libertad y la vida. Aquí quiero pasar la voz al doctor Gustavo, que quiera, si es que quiere hacernos algún comentario, doctor. Sí, gracias. Es importante hacer notar que el órgano federal, que es un anexo administrativo creado por el conjunto de los estados para servicios especiales, y que una vez que todos los estados soberanos eligen para crear este órgano federal crea su propia constitución, que después es puesta para que sea aprobada por los 9 estados soberanos. Y entonces, una vez que los 9 estados soberanos aprueban la constitución del órgano federal, que no es un gobierno como tenemos en Brasil o Argentina, sino es un anexo administrativo de los 9 estados, entonces esto tiene sus facultades especiales, como ser el ejército, la aduana, para todo el estado soberano. Muchísimas gracias. En realidad, como dice el doctor Gustavo Melgar, los 9 estados soberanos dan origen a un órgano federal, que este órgano federal es encargado de administrar 18 servicios especiales. Y estos 18 servicios especiales tienen un resumen o están prácticamente unidos para las relaciones internacionales y militares. Entonces, este órgano federal tiene una pequeña constitución que es totalmente diferente a las constituciones estaduales de cada estado soberano. Y esta constitución solamente legisla en esas 18 funciones específicas. Doctor. Perfecto, muchas gracias a ambos. Una ilustración muy oportuna. Aquí vamos a hacer notar otra vez la posibilidad de utilizar al modelo estadounidense como para que nosotros podamos prestarle atención. Acá, por ejemplo, los estados soberanos, todos los estados soberanos de este corazón de América son mediterráneos, no son costeros, o sea, no tienen costa marítima. Y en el caso de esta nuestra Bolivia, solo un estado soberano no tiene fronteras internacionales, que ese es Cochabamba. En el caso de los Estados Unidos, sí, hay varios estados aquí en el interior en el que tampoco tienen relaciones internacionales. En el caso de Bolivia, cada uno de los otros estados soberanos tiene relaciones interiores y relaciones internacionales. En general, 2 relaciones internacionales tienen. Por ejemplo, Pando tiene frontera tiene con Brasil y tiene con Perú. Santa Cruz tiene fronteras internacionales con Brasil y Paraguay. Y así sucesivamente. Lo mismo se puede decir de Chuquisaca, se puede decir de Tarija, de Potosí, de Oruro, de La Paz. Entonces, en este caso, en el caso de nuestro modelo, ocurre que también podemos tomar, cuando se va a hablar de cada estado soberano, nosotros podemos hacer una elección para compararnos, asimilar, estudiar, reflexionar sobre la similitud que podría haber con cualquiera, con el estado más apropiado. Entonces hay estados interiores, hay estados que tienen costa marítima, ese no serviría para nosotros
como es el caso de California, el caso de Oregón, el caso de Washington Estado, el caso de Texas aquí con su Golfo, el caso de Florida. Ya, esos no es que serían los más apropiados para que nosotros nos parangonemos, nos parezcamos o intercambiemos posibilidades de estructuración. Sin embargo, estos estados de aquí de arriba, del norte, sí tienen unas que no tienen costa marítima, pero sí tienen fronteras internacionales. En el caso del norte estadounidense, su frontera es el Canadá. Pero también está en el caso del sur, por ejemplo, Colorado, que tiene sus fronteras con México. Entonces, cualquiera de estos estados soberanos de este territorio que tenga relaciones o fronteras internacionales puede ser parangonado con cualquiera de los 8 estados soberanos periféricos de este corazón de América. Entonces, eso podemos mostrarlo y es una ventaja, es decir, es riquísimo el modelo que nosotros, los de Armonía Federal, estamos tomando para hacer la propuesta del federalismo universal. Y aquí vale la pena hacer lo siguiente, decir lo siguiente. Estamos hablando de estados soberanos. La palabra estado, sabemos que las palabras son muy importantes. La palabra estado tiene que ser muy bien utilizada. Y es muy confundida con la palabra gobierno, una palabra que pronunció oportunamente nuestro invitado Gustavo Melgar. Entonces, no se debe confundir la palabra Estado con la palabra gobierno. Es muy común de que los gobernantes se llamen Estado, que cuando hacen alguna recaudación dicen que es para el Estado, cuando en realidad es para el gobierno. Cuando dicen ausencia de Estado, quiere decir que el gobierno no está llegando allí. Cuando dicen achicar el Estado, ¿se imaginan ustedes la barbaridad, el delito que ocurriría si un ciudadano o un gobernante achicara el Estado? Y entonces la confusión de la palabra gobierno con Estado, Estado con gobierno, en realidad es una manipulación. Que por si acaso el famoso Milei es un abusivo en ese orden. Él reabusa de la palabra Estado para referirse al gobierno. Y eso no debería ser así. Pero no es el único, Milei, en abusar de esa confusión en la que nosotros no vamos a caer. Podrá utilizarse en los discursos, pero no debería utilizarse por escrito. De modo que si hay alguna propuesta federalista en nuestro medio que haga esa confusión, que en vez de llamarle gobierno a algo, le llame Estado, como es el caso que digan Estado federal. Eso no puede ser. Hasta podrá ser gobierno federal. Pero Estado no tiene por dónde, no tiene cómo. Pero no es solamente de los latinos, es una confusión antigua. Aquí tengo un librito de un señor que escribe la parte principal y él habla apropiadamente del gobierno. El gobierno es el desarrollo de este autor y tiene un prologuista, un prólogo relativamente famoso, y el prologuista en todo su prólogo dice Estado, 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 cuando lo que debería decir es gobierno. Entonces, es una barbaridad así. Este libro famoso, clásico, se llama Teoría General del Estado. Falso. Aquí el contenido es gobierno. Entonces, en su título, yo me imagino, no sé si en el original estará ese error, pero acá, en esta que es una traducción oficial para libro, hacen esa confusión. Imagínense, teoría general del Estado, cuando una teoría general de gobierno. Entonces, esos detalles, nosotros los de Armonía Federal, tenemos la obligación de insistir y hacerlos notar.
Y en los encuentros de grupos federalistas es nuestra obligación el intentar de que lleguemos a comprender estos detalles, porque estos detalles hacen parte de la organización de nuestro cerebro. Y podemos ser muy inteligentes si utilizamos apropiadamente los vocablos, o podemos ser no tan inteligentes si nosotros mismos los confundimos. Entonces, es nuestra obligación el que nosotros insistamos en utilizar lenguajes apropiados. Y para evitar confusiones, por eso es que a esto le llamamos órgano federal. Porque si nosotros leemos esta Constitución oficial vigente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, lo que hace es referirse a un órgano federal. No se refiere a un Estado, no se refiere a todo el país así. Bien, entonces, insistiendo en eso, en algún momento vamos a seguir haciendo algunos énfasis, y cuando entremos ya a la lectura de los artículos de la Constitución del órgano federal de Bolivia, seguramente encontraremos de que ahí nuestra propuesta es muy coherente. ¿Su comentario? Claro que sí, y justamente en la cartilla federal, en la página 7, dice que los estados soberanos bolivianos son 9 territorios. Estado es sinónimo a territorio, o sea, un estado es estado porque tiene tierra, tiene una frontera, tiene población y tiene gobiernos propios. Cada estado soberano tiene su propio gobierno estadual, tiene su propia constitución estadual. Eso, en su constitución estadual, está contemplado su poder legislativo con senadores y diputados, tiene su propio poder ejecutivo con sus presidentes y vicepresidentes y ministros, tiene su propio poder judicial con sus juzgados y su Corte Suprema de Justicia, y tiene su propio poder electoral. En cada estado soberano se hacen las elecciones, en cada estado soberano se dictan las leyes y cada estado soberano administra sus recursos, y cada estado soberano cuenta con sus propios ministerios de educación, de salud, de comunicación. ¿Por qué? Porque cada estado soberano sabe exactamente lo que necesita y cómo necesitas llevar adelante la explotación de los recursos y de su inteligencia, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que Estado soberano se refiere a un territorio libre, independiente, que se autolegisla y que es independiente al órgano federal, al que se le atribuye solamente 18 competencias en una pequeña constitución. ¿Verdad, Gustavo? Así es, efectivamente. Nosotros podemos poner un ejemplo. El Estado necesariamente tiene que tener un territorio. El mayor ejemplo que podemos tener es Israel, que durante muchos años fue una nación, pero no un Estado. Entonces, aquí lo que se está proponiendo es 9 estados soberanos, que esos 9 estados soberanos se legislan con su propia ley, su propia policía, su propia corte electoral, y de ahí eligen personas que van al órgano federal, que es un anexo administrativo para administrar ciertas facultades que le otorgan los estados soberanos. Y que esas facultades otorgadas por los estados soberanos están listadas y enumeradas en esta Constitución. Por lo tanto, el órgano federal no se inmiscuye en nada, en absolutamente nada de lo que se refiere a los estados soberanos, no administra ni un metro cuadrado de ningún estado soberano. Así es. No es que se entienda que es un gobierno, sino es un anexo de los 9 estados soberanos que tienen sus facultades administrativas.
Exactamente, para las relaciones internacionales y las relaciones militares. ¿Verdad, doctor? Muy bien, sí, muchas gracias. Efectivamente, como ustedes lo dicen, y ya en esta partecita final de esta sesión, efectivamente los estados soberanos no tienen nada de malo. No tienen nada de malo en que el Beni sea un estado soberano, en que el Beni tenga su propia constitución, en que el Beni tenga su propia legislación, en que el Beni defienda su propio territorio, que el Beni administre su propio territorio. ¿Qué de malo tiene? Ya se ha demostrado en el modelo que habíamos tomado de que en el norte de este continente hay 50 estados soberanos y un órgano federal. Entonces, ¿qué de malo hay en que, aquí estamos con Beni, qué de malo hay que Cochabamba sea un estado soberano? ¿Qué de malo hay que Chuquisaca sea un estado soberano con su propia constitución, con su propia legislación, con gobiernos estaduales bien hechos, capaces de defender su territorio, capaces de defender su riqueza, capaces de darse su educación, capaces, por lo tanto, de desarrollar su inteligencia? ¿Qué de malo tiene La Paz en que tenga su propia constitución, el que sea un estado soberano? ¿Qué de malo tiene Oruro en ser un estado soberano, con su propia constitución, con su propia legislación, con su propio gobierno que defienda este territorio, que ha sido saqueado décadas y décadas? Por lo tanto, más de un siglo de saqueo ha sufrido Oruro. Entonces, ¿qué de malo hay que los orureños de todas estas poblaciones realmente se den su propio futuro? ¿Qué de malo hay en que Pando sea un estado soberano con su propia constitución, con sus pueblos que se den su propia estructura? ¿Qué de malo hay con Potosí? Que sea un estado soberano, como debería ser, con su propia legislación, cuidando lo que es de ellos, de los potosinos. A los potosinos lo han saqueado desde la colonia con el metal plata, del estaño. Lo han saqueado durante siglos, diríase, y siguen saqueándolo, y todavía pretenden saquearlo más con el litio, que ahora está de moda. En el futuro que irá a estar de moda, pero ahora está de moda el litio, que siendo de los potosinos, la constitución actual boliviana dice que es de los bolivianos, o sea, del gobierno, o sea, de la araña. No puede ser. Entonces no hay nada de malo en que los potosinos, con todas sus poblaciones de aquí, se den su propia constitución y se den su propia legislación. ¿Qué de malo hay que Santa Cruz sea un estado soberano? Santa Cruz es una realidad y debe ejercer su soberanía. Santa Cruz, estado soberano, con su propia legislación, con su propio gobierno estadual fuerte, que defienda sus territorios, que defienda a su población, que se dé su propia policía. No tiene nada de malo Santa Cruz y sus poblaciones. Y finalmente, ¿qué tiene de malo que Tarija sea y se comporte como un estado soberano, con su propia constitución, con su propia legislación? No tiene nada de malo. Tenemos el ejemplo en el norte de este continente, desde hace más de 200 años, actualmente 50 estados soberanos y un órgano federal. No tiene nada de malo y posiblemente el país más sólido del mundo. El país más sólido del mundo que en sus 200 años desarrolló la capacidad como para defender a sitios, a repúblicas, que así se llamaban, y territorios mucho más antiguos. Tuvo que defender a Francia, tuvo que defender a Inglaterra de algunos monstruos que aparecieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, el ejemplo que está no tiene nada de malo
en ejercer cada uno de nosotros nuestra soberanía en nuestro propio Estado. Por mi parte, muchas gracias. Gracias a los que han estado aquí presentes y a ustedes más allá de la pantalla también. Y con la ayuda de Dios, mañana estaremos desarrollando posiblemente la lectura de los artículos de la Constitución para el órgano federal que Armonía Federal propone. Muchas gracias y permiso. Gracias, gente querida, una vez más por habernos acompañado en este día, en este programa, en el que pedimos a Dios, como cada día, nos ilumine y nos dé la sabiduría y la inteligencia para entender este sistema y que es el mejor modelo que podemos aplicar para Bolivia. Les damos las gracias y las bendiciones de Dios para que con su gracia estemos el día de mañana siguiendo un paso más hacia la libertad. Gracias, Gustavo, y sean todos una vez más bendecidos por Dios. Gracias a todos los televidentes y a todos los seguidores. Se habrán dado cuenta de que lo que tratamos de hacer es usar una terminología adecuada para lo que va a venir más adelante, porque todo el mundo habla de federalismo, pero nadie sabe lo que es el federalismo. Estamos tratando de mostrar lo que es el federalismo, que no es el mismo federalismo brasilero ni argentino, es uno puro y simple. Buenas tardes. Bueno, les dejamos con esta melodía que es un poco también lo que nos acompaña diariamente. Gracias y un abrazo. Vamos a Buri. Ay, yo voy a Buri. Yo quiero bailar. ¿Y a dónde vas a ir? Voy a ir a bailar. Pero después te vas a poner a beber y te están faltando el respeto por allá. ¿Ah? Cuidadingo que me estés poniendo los cuernos, ¿no? Ay, rindo fuera, ¿no? Ah, yo voy a ir a espiar. Yo voy a ir a espiar. Ya, Torito, ya, Torito. Se oyen tamboras y flautas así, vienen danzando muy cerca de aquí, forman la rueda del sol tropical, con los cantares del cañaveral, con los cantares del cañaveral. Se oyen tamboras y flautas así, vienen danzando muy cerca de aquí, forman la rueda del sol tropical, con los cantares del cañaveral, con los cantares del cañaveral. Por los caminos del campo sin fin, de esta llanura de verde color, llega bailando feliz la viva ronda del caño esplendor, la viva ronda del caño esplendor. Bailemos juntos en las praderas el baile seductor, tejiendo verdes enredaderas con rítmico rumor. Bailemos juntos en las praderas el baile seductor, tejiendo verdes enredaderas con rítmico rumor. Flor de la pampa es el taquirari tentador, va despojando con sus pies los senderos del campesino sembrador, de perfumado rocío de cristal, cuando despierta la aurora musical. Flor de la pampa es el taquirari tentador, va despojando con sus pies los senderos del campesino sembrador, de perfumado rocío de cristal, cuando despierta la aurora musical. Sonoros ríos y las parrandas del sol madrugador, y en el camino de la otra
banda, la música de amor. Porque la rueda ya se desbanda con rápido esplendor. Y con un ojo raudal se agranda tocando su tambor. Vida del Camba feliz, bailando siempre la misma ilusión, cantando porque se pone a reír y su risa es calor de un incendio febril. Vida del Camba feliz, bailando siempre la misma ilusión, cantando porque se pone a reír y su risa es calor de un incendio febril.